Hola Sandra, o sea que estás así en la sala Hola, Cris, no sé, solo estamos las dos. Ah, y por eso le digo, o sea, está así en la sala. Mire que yo, mejor dicho, bregué para poder entrar, yo también, casi no me deja conectar. Ah, no, pero sí, ya se unió Jorlen. pero Jordan también se unió hace poco. Sí, no me ¿Qué deja clase conectar, o no sé? me saca y vuelvo a ingresar y no. A mí también me ha pasado. ¿Qué será el internet? ¿Será que no Pero había mira que clase y no hablemos sabíamos? solamente de eso, iba a preguntar, ¿será que él avisó que no había clase? ¿Será que qué, Cris? Que él informó que no había clase, mira el correo, Sandra. Espérate, yo miro.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Les pido mil disculpas por llegar un poco tarde, pero el tráfico está un poquitico complicado. Regálenme un minuto para compartir la presentación, por favor. Gracias. Por favor, ¿me pueden confirmar si están viendo la presentación? Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces, hoy vamos a tocar un tema. Antes de meternos con toda la carne de estrategias financieras, vamos a mirar temas un poco más como conceptuales desde el punto de vista de lo que es la estrategia y la organización en una empresa. ¿Listo? Eh, y aquí digamos que en este tipo de temas, básicamente nos tenemos que meter, querrámoslo o no, en todo el tema del proceso de planeación estratégica. Y es que ese proceso de planeación estratégica consiste básicamente en la elaboración de esto, de una estrategia. ¿Para qué? Para que la organización, en el marco de todas sus eh, particulares características y necesidades, logre encontrar ese nicho de mercado y poder surgir. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí lo que vamos a hacer en la noche de hoy es básicamente determinar cuál es el verdadero significado de la estrategia y cómo es que debe llegar a formar parte esa estrategia y cómo debe llegar a formar parte esencial de toda la iniciativa empresarial. Luego de eso, y digamos que desde la perspectiva de un área de negocios, eh, digamos que vamos a mostrar lo que son las decisiones que deben ser promovidas, entre las que se encuentran, por ejemplo, la política de inversión, la ventaja competitiva, o sea, qué características se deben tener para poder diseñar ese tipo de estrategias. Y por último, hablaremos acerca de lo que son los factores que una organización puede emplear para qué, para ganar la preciada ventaja, ¿ok? ¿Cómo logra ser el ícono en su sector? En ese sentido, digamos que la organización, la presentación está preparada de la siguiente manera. Vamos a hablar de qué es la estrategia, cuáles son los contenidos que debe tener la estrategia, cuáles son las etapas, qué es eso del análisis externo y el análisis interno, y por qué resulta ser tan importante. ¿Ok? Entonces, desde esa óptica, arrancamos hablando acerca de qué es la estrategia, ¿sí? Y digamos que frente al tema de estrategia, pues no es que haya una definición universalmente aceptada, ¿sí? Eh, pero digamos que si comienza uno a mirar o a indagar acerca del origen de la palabra estrategos, que es un vocablo con los que los antiguos griegos designaban a esa persona que debía conducir las fuerzas militares, o sea, ese general,
de la República. Ese estratega, digamos que ante la presencia de una guerra, por hablarlo así, palabra que ya está de moda, que no debería estar nunca de moda, pero pues ya ahorita está en boga de todo el mundo, eh, digamos que ante la presencia de un conflicto, ese estratega, ¿qué hacía? Él creaba y a su vez desarrollaba todas las estrategias, las estrategias más adecuadas. ¿Para qué? Para poder enfrentar a sus eventuales oponentes. De esa manera, eh, podemos llegar a decir que inicialmente esa palabra estrategos hacía referencia al nombramiento del general en jefe de ese ejército. ¿Ok? Por allá en la época de Pericles, yo no sé dónde Profe, si se estás conseguían esos, hablando no se te escucha. ¿no? Ay, uy, mi chica, ¿pueden indicar si todos tienen el mismo problema? Sí, sí, sí te escuchamos, profe. No, Sí, sí te te escuchamos. escuchamos. Yo le escucho bien, profe, se le escucha bien. Ay, gracias. Sí, de pronto la persona que me dice que no se escucha, bueno, de pronto el viejo truco, salir y volver a entrar a ver si de pronto eso resuelve el problema. Profe, te acabo de escuchar, sino que ahora veía como el circulito así violeta, pero no te escuchaba. Pero cuando acabaste de decir eso, ahí sí te escuché. Ah, ok. Eh, Había que asustar al sistema. Pero bueno, qué chévere, muchas gracias. Entonces, le estaba comentando que por allá en la época de Pericles, eso era antes de Cristo, póngale 450 años antes de Cristo. En esa época eh, se vino a definir las habilidades administrativas. ¿Qué se entiende o qué componen esas habilidades administrativas? Básicamente lo que es la administración, ¿sí? El liderazgo, y hay un componente muy importante al que, pues digamos que se ha ido como diluyendo con el paso del tiempo y es la oratoria. O sea, la forma en la cual ese líder tiene que es lo que hacen los generales de la República. Ustedes sí se han dado cuenta que cuando van para la guerra primero ponen al general a que les hable y los motive y esta gente sale pues con toda a enfrentarse a esa guerra. Pues esa oratoria digamos que es un componente de esas habilidades administrativas, porque es que usted como gerente, usted como líder, usted tiene que emocionar a su gente para que todos echen a andar la rueda para el mismo lado. Si no, uno va a querer tirar la pastel para la derecha, el otro que no, que para la izquierda, no, que vámonos en reversa. Cada quien va a tener una mirada totalmente diferente y es ahí en donde se pierde ese objetivo. ¿Ok? Eso pasaba en esa época de Pericles. Luego en la época de Alejandro de Macedonia, también eso fue antes de Cristo. Digamos que el término de estrategos hacía referencia básicamente a la habilidad para aplicar la fuerza, para poder vencer al enemigo y crear un sistema de gobierno global. Digamos que en el campo de la administración, una estrategia básicamente es el patrón o es ese derrotero, es ese plan que integra las principales metas y políticas de quién? Pues de una organización, ¿ok? Pero a la vez, eh, esa estrategia establece lo que son las acciones coherentes que se deben desarrollar de ahí en adelante. Y según esta definición, digamos que una estrategia debe ser mm, muy bien planificada y dentro de ese muy bien planificada, digamos que eso determina lo que son las metas y los objetivos de esa organización a largo plazo. Debe tener también una distribución adecuada de recursos y debe tener sobre todo un plan de acción que ponga en práctica todo esto de lo que hemos hablado. Mm, Hay un nuevo enfoque para el concepto de estrategia. Fue un enfoque que propuso Henry Mitzberg de la Universidad de McGill. Él plantea que aun cuando acepta la existencia de estrategias que nacen bajo un proceso de planificación juicioso, ¿qué es planificación? Básicamente es conocerse primero usted como organización para saber cuáles son sus límites, cuáles son sus barreras, ¿sí? En qué es bueno y en qué no es tan bueno, ¿ok? Y con base en eso usted desarrolla una estrategia, ¿ok? Usted desarrolla una planificación, básicamente. Entonces, digamos que este señor Henry Mitzberg plantea que a pesar que existan las estrategias,
Esas estrategias nacen bajo la planificación, bajo un proceso de planificación. Y muchas veces las estrategias pueden provenir desde el interior de la organización, ¿sí? Inclusive en ausencia de un plan formal. Y digamos que esa implantación de esa estrategia en esa organización puede llegar a surgir como respuesta a circunstancias no previstas, ¿sí? Puede llegar a surgir incluso en ausencia de un plan formal, ¿sí? Pues eso se puede, es muy pocas las veces que eso se da, pero puede llegar a presentarse en algún momento. Y digamos que la razón por la cual más se denomina lo que es el término de planeación estratégica, digamos que eso lo vamos a ver cuando empecemos a hablar acerca de lo que es el pensamiento estratégico. Por ahora dejémoslo así como estrategia viene atado a esa planeación estratégica. ¿Okay? Digamos que dentro de, bueno, más que dentro, sería en la práctica misma. Las estrategias de la mayoría de las compañías, pues digamos que son un mix entre lo planificado juiciosamente y lo que va saliendo eventualmente, ¿ok? Todo usted lo quisiera tener planeado. Usted quisiera saber qué va a pasar mañana porque lo tiene escrito, porque lo tiene debidamente documentado, pero usted no sabe si de pronto viene una incursión armada y pasa lo que pasó en Israel, pasan situaciones invasiones, el precio del petróleo se disparó y eso lo está afectando, cosas que en todo momento le pueden hacer a usted cambiar el rumbo. ¿Cómo digo? Ok. Y para eso, digamos que hay un ejemplo muy claro. De repente vino una pandemia, entonces se nos desorganiza todo. Que exactamente, imagínense eso, ese es el mejor ejemplo, una pandemia que nos volteó toda la forma de, esa forma tan mecánica que teníamos de pensar, la cambió completamente. Entonces, imagínense que hay una empresa, Caterpillar, que es esta empresa que fabrica y produce todo este equipos de maquinaria pesada, todo lo que se conoce como máquina amarilla. Pues Caterpillar se encargaba se encarga aún hoy en día de ese tipo de fabricación. Eh, pero esta empresa tenía algo muy particular y era que esa misma empresa, creaba la indumentaria para sus empleados. ¿Por qué lo hacía? Porque esa empresa decía, no, pero es que esta gente tiene que estarse metiendo con cosas mecánicas, se van a untar de grasa, y pues yo no les puedo comprar un overolcito por ahí el primero que encuentre en el mercado porque me va a pasar cada mes me va a pasar todos los meses comprando ese tipo de cosas porque se les va a dañar. Entonces, yo necesito fabricar la ropa, pero esa ropa que los proteja a ellos como tal, pero que dure, ¿ok? Entonces, esta empresa empieza a crear digamos que tiene esa línea de negocio, ¿sí? Y bueno, de pronto en ese momento línea de negocio no es lo más indicado, sino que tiene esa área que se encarga de surtir a la misma empresa ese tipo de prendas para sus funcionarios. Entonces, esta empresa cumple digamos que cumple esa otra situación al interior de la organización y digamos que el propósito de crear esa ropa, y también ellos fabricaban las botas, ¿sí? El propósito de crear esa ropa y esas botas era básicamente el trabajo de obra gruesa, es decir, digamos que ese trabajo que es muy expuesto a que ocurran accidentes, un trabajo que le toca a usted tirarse al piso, ese tipo de situaciones, pues digamos que demandan otro tipo de indumentaria para que el empleado quede protegido, ¿sí? Pero que a la vez dure esa ropa. Entonces, digamos que la finalidad de la ropa y de las botas, pues era el trabajo de obra gruesa. Y el aspecto importante que esa ropa tenía era básicamente su resistencia y su durabilidad. Digamos que ahí, más que fuera, que lo armara bonito, que los pantalones fueran entubados, más que eso, lo que se buscaba era que la persona que vistiera esas prendas, esos empleados que vistieran esas prendas,
pues digamos que ellos estuvieran cómodos, ¿cierto? Pudieran trabajar, pudieran desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente, pero que también fuera durable, ¿ok? Entonces, digamos que bajo esos dos preceptos, pues lo que menos preocupaba era que esas prendas resultaran pues muy bonitas a la vista. ¿Qué pasó? Que esta empresa comienza a darse cuenta que las prendas con las que ella surtía a sus empleados, les daba ese tipo de dotación, esas prendas de vestir, pues básicamente eran vendidas por los mismos trabajadores en ciertos mercados y en ciertas tiendas de las ciudades en donde había una sucursal de esta empresa. Y digamos que estas prendas empiezan a percibirse con gran aceptación dentro de esos mercados pequeños, ¿ok? Y básicamente, ¿quiénes los usaban? La gente joven, y lo hacían básicamente digamos que teniendo como presente lo que era ese símbolo de rudeza y de macho alfa y de virilidad por parte de esa juventud. ¿Y qué hizo la empresa? Pues la empresa, digamos que se dio cuenta de todo esto, cambió de inmediato su esquema de trabajo y empezó a dar paso a una estrategia emergente que, digamos que lo llevó a ampliar su cartera de productos e incluso terminaron produciendo prendas femeninas, donde ha llegado a ser más conocida que vendiendo ropa para hombre. Entonces ya usted fácilmente ve tiendas Caterpillar dentro de los centros comerciales, porque ya se convirtió en una línea de negocio. Antes era un área que surtía a otras áreas, ahora es una línea de negocio. Tener este tipo de mercancía para poderla comercializar. ¿Okay? Entonces mire cómo en muchas ocasiones la dinámica de los negocios hace que se replantee esa visión, hace que se vean. Ahora, para no ir tan lejos, los que viven acá en Bogotá o los que tienen un sistema de transporte masivo, ustedes se dan cuenta que el objetivo primordial de esas empresas es pues obviamente prestar un servicio de transporte a toda la ciudad. Entonces, para eso se crean estaciones, se crean portales, pero empezaron a darse cuenta que con toda esa afluencia de gente, que por lo menos acá en Bogotá, con toda esa afluencia de gente que utiliza estos medios de transporte, pues empezaron a decir, oiga, otras empresas que necesitaban darse a conocer decían, oiga, me permiten pautar dentro de tales estaciones, es que quedan cerca a la tienda o quedan cerca al negocio que yo tengo, quedan cerca, yo quiero tener más visibilidad. Y comienza estas empresas como Transmilenio en Bogotá a decir, hey, un momentico, es que no nos estamos dando cuenta que tenemos aquí otra línea de negocio. Y entonces comienzan a permitir publicidad y aparte se dan cuenta y dicen, ay, tan bobos nosotros, nos ponemos a llamar las estaciones como los barrios o como alguna característica fundamental de algún sector. No, pues vendamos eso. ¿Quién quiere pautar y que la estación ya no se llame, qué sé yo, que no se llame Simón Bolívar, sino que se llame Fundever? Entonces, pero ¿y eso qué es? Ah, no, es que Fundever es una empresa que no sé qué, que se dedica a esto, aquello y lo otro. Puede que usted no la escuche, que nunca se haya enterado del nombre de esa empresa, pero cuando ya la relacionan con una estación de servicio, con una estación de Transmilenio, ya la cosa cambia. Y nada más por molestar, haga el intento de averiguar cuánto vale para que una estación se llame como su empresa o como el tipo de producto que usted quiere que así se llame. Eso vale una millonada, vale entre 50 y 70 millones de pesos mensuales. ¿Ok? Entonces, imagínense todo el dinero que mueve Transmilenio y aparte de esos negocios conexos que le empezaron a surgir de ahí en adelante y usted es muy rara la estación a la que usted entre y no haya cosas de publicidad. Hay otras que son excesivamente, ya es muy exagerado, como la estación de Los Héroes, ¿sí? Que es una estación grande, pero ya es demasiado, ¿sí? Entonces ya usted dice, uy, esto ya se está desbordando. Eh, y, y también, pues digamos que eso se está convirtiendo y hay otras áreas de Transmilenio que se están convirtiendo en un verdadero problema, como por ejemplo una que queda en el centro, en Ricaurte. Hay que cruzar un túnel y ese túnel vive lleno de todo tipo de vendedores. Entonces, pues digamos que eso también daña un poquito el tema
¿sí? Porque ya es difícil transitar y es una de las estaciones más transitadas en Bogotá. Entonces, digamos que empieza a generar conflictos y pues ajenos a las personas, porque los que están generando eso pues son vendedores ambulantes, vendedores informales, que pues de una u otra manera encontraron ahí en ese tipo de sitios específicos un mecanismo para sacar adelante su idea. Entonces, eso como ese abrebocas de lo que es esa estrategia. Pero miremos qué contiene una estrategia, porque es que sí, muy chévere decir, ay, sí, que Caterpillar, entonces que ahora tiene la ropa y que la venda. Pues sí, eso lo puede llegar a diseñar cualquiera con el paso del tiempo, ¿sí? Pero digamos que la estrategia puede llegar a ser entendida como una visión de futuro que establece prácticamente cuál es la posición que se desea para la empresa y además eso se constituye, eh, digamos que se constituye de la determinación de los medios que son capaces de conseguirlo. Ahora, para poder llevar a cabo digamos que una estrategia, esa estrategia debe estar constituida por, como mínimo, la siguiente información. Lo primero es el alcance, ¿ok? El alcance hace referencia o corresponde al dominio de la organización, indica los negocios en que la empresa quiere participar y ahí cabe perfectamente lo que les decía de Transmilenio. Ahora, no significa que porque usted dice, ah, sí, Transmilenio se va a encargar, es una empresa de transporte masivo y solo me voy a dedicar al transporte. No, no necesariamente. Eso puede ir cambiando, la estrategia puede ir cambiando con el paso del tiempo, la estrategia también madura, ¿ok? Entonces, no es algo estático, no es algo que, ah, ya, esa es su estrategia y con esa se va a morir. No, bien lo decían ahorita, el tema de la pandemia nos hizo cambiar. El tema de la pandemia nos puso otro chip en la cabeza y dijo, pucha, donde llega a pasar otra pandemia, ¿sí? A propósito, si tienen oportunidad por ahí de ver, yo no sé si es en Netflix, con todas esas plataformas que ahora hay una película que habla acerca de una próxima epidemia, pero es una epidemia, es un virus que le da a las personas, se transmite también de forma aérea, eh, y lo que hace es que le va borrando los recuerdos a las personas, ¿ok? Es muy chévere, es muy triste porque verse usted que un día se levanta y con la persona que tiene al lado ya no la recuerda y pues obviamente se asusta y dice, ¿usted quién es? ¿Qué hace en mi cama? No sé qué. No, pero soy tu esposo, ¿cómo así que quién soy? No, yo no estoy casada, no sé qué, porque el virus le va borrando los recuerdos. Entonces, es fuerte, pero bueno, ¿cómo actuaría uno ante una situación de esas? ¿Ah? Ya no estamos hablando de una gripa, no estamos hablando de algo que uno lo cura tapándose la boca, ¿sí? Con un tapabocas. Ya son temas mucho más fuertes y bueno, entonces, ¿qué hacemos frente a ese tipo de situaciones? ¿Cómo reaccionaremos frente a... Usted fácilmente va a llegar un día y, ya, Mori, ¿no vas a ir a trabajar? ¿Trabajar a dónde? Si yo no estoy trabajando, yo no hago nada, pero tú tienes una empresa, no, yo no tengo ninguna empresa, además usted quién es, no sé qué, si se les olvida dónde viven, ¿sí? Entonces es muy chévere como para que la busquen y la puedan ver porque pues no es que sea de acción ni mucho menos, pero la temática es bien interesante y es ver el sufrimiento de la gente, porque eso es complejo y no es que disfrute yo gozando eh, del mal ajeno o ver a la gente sufrir ni mucho menos, pero la película tiene eso, ¿ok? Entonces, volviendo al tema del alcance y cerrando el paréntesis de la película, el alcance corresponde al dominio de la organización y me muestra los negocios en que la empresa quiere participar. Pero vuelvo y digo, eso no es estático, ¿ok? Hoy en día las cosas cambian con mucha facilidad. Usted hoy puede que tenga el negocio bomba y aquí a 2, 3 años crean una app y lo fregaron completamente. Entonces, ¿usted cómo va a reaccionar? ¿Se va a dejar quebrar? Ya hasta ahí llegó. Entonces, ¿cómo puede evolucionar frente a alguna situación adversa? Pero también se necesita, y algo que debe contener una estrategia, es la asignación de recursos. Es decir, cómo distribuir los recursos entre las distintas áreas que conforman esa empresa. Y por último, y no porque está de último, es la menos relevante, es lo que o lo que se denomina como ventajas competitivas. Y cuando hablamos de ventajas competitivas, básicamente hacemos referencia a ese factor que le permita a esa empresa destacarse de ese sector o destacar sus productos de los de la competencia, dando ese alcance propuesto y
la asignación de recursos planeada. En ese punto, digamos que es bien importante destacar que una ventaja competitiva es cualquier característica de la empresa que logra diferenciar a esa empresa de la competencia directa dentro de su sector, ¿ok? Toda empresa que obtiene beneficios de un modo sostenido tiene algo que sus competidores no pueden igualar, ¿sí? Aunque en muchos casos intenten imitarlo, no solo tiene una ventaja competitiva, sino que esta es sostenible al mediano o al largo plazo. Y si no me creen, miren a Crepes, Crepes and Waffles. Ese bendito negocio a donde usted llegue, están las tremendas filas. ¿Por qué? Porque su estrategia es un buen sitio, ¿sí? Muy bien atendido, con productos muy ricos que no son muy comunes. Estamos hablando de crepes, pero Económicos, dime. económicos. Exactamente, en eso basa su factor diferencial, que es muy rico, muy bien, muy chévere el sitio, muy bien atendido y es económico. Entonces usted dice, no, yo todos los domingos quisiera ir a comer allá, ¿sí? Porque, pues, bueno, no todos los domingos, pero digamos que el día que tiene la oportunidad de sacar a la familia, usted lo primero que apunta es a crepes, ¿sí? Ay, no, vamos a que, ay, es que ya es más rico y no falta el hijo, ay, eso es mucha fila, ¿qué vamos a hacer? Ay, no, hombre, vamos, que eso, que allá chévere, no sé qué. Entonces, digamos que ese tipo de negocios ha logrado sostenerse, ¿sí? Con todo y los buenos precios que maneja, y lo han tratado de imitar y no han podido, no han logrado ser sostenibles. ¿Por qué? Porque es que no es solamente, porque uno dice, ah, bueno, entonces como yo voy a cobrar barato, entonces los materiales que voy a utilizar van a ser baratos, ¿sí? Porque eso es de mala calidad, entonces pues, la gente paga por mala calidad, pues yo le vendo mala calidad. No, usted se da cuenta que los ingredientes que utilizan son a veces muy sofisticados, son bien chéveres, muy ricos. Entonces, no es eso, no es que porque tengo unos precios cómodos, unos precios que se ajustan fácilmente a los bolsillos de la población, significa que yo voy a desmejorar mi calidad. Cero, eso no lo tocan, ¿sí? Y no lo tocan porque es que ese es el plus, ¿sí? Si el día que usted empiece a quitar la calidad de esos productos, empieza ese negocio a irse para abajo, ¿ok? Porque entonces ya usted, que es cliente asedio de ese tipo de restaurantes, usted ya empieza a percibir el cambio. Y cuando usted percibe el cambio, dice, uy, esto ya lo están desmejorando, ¿será que cambió la administración? ¿Será que en esta época no venden los espárragos que yo estoy acostumbrado a comerme en crepes? O ese tipo de cosas, entonces usted ya comienza a hacer una serie de conjeturas y cuando se va dando cuenta que el tema es reiterativo y que va haciendo, y ya como usted dice, uy, ya esto lo dañaron, entonces más bien migro, me salgo y empiezo a buscar otro tipo de negocios que suplan la necesidad que yo tengo en ese momento. Entonces, miren ese tipo de ejemplos que son situaciones que vale la pena mencionar. Tanto así que ya creo que está en España, creo que está en México, y cada vez está escalando muchísimo. Ay, fue un negocio que surgió ahí, un restaurante, y ya, y empezó a crecer y llegar gente, y todo lo hacen con muy buena calidad y cambian, porque no se quedan solamente con los productos, o miren nada más los helados, ¿sí? Hasta en algo tan básico que usted dice, uy, unos helados, pero son unos helados muy ricos. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando hay calidad, cuando hay innovación, cuando hay rotación de los productos, eso llama mucho la atención. Y si a eso usted le suma que son precios que se ajustan a su bolsillo, pues ese es el producto perfecto. Entonces, hay que empezar a mirar ese tipo de cosas y encontrar en qué yo me puedo destacar, cuál va a ser mi ventaja competitiva frente a los demás. Y esto nos Profe, lleva entonces, dime. como ventaja, no sé, pienso que como ventaja competitiva también es que ellos solamente trabajan como con madres cabeza de hogar. Entonces eso es una ventaja que pues para mí le da sobre otras empresas, ¿no? Sí, ese es un buen, digamos que tiene inmersa la labor social, esa responsabilidad social que debería tener todas las organizaciones. Algunos se mofan de decir, ah, sí, yo hago responsabilidad social porque dono, porque, hola Luisa Fernanda, ¿cómo vas?
porque dono y hago y deshago y pues a la larga, digamos que más impacto tiene una labor de estas en donde tú dices, ok, yo me centro en las mujeres cabeza de familia porque si alguien sufre, y ustedes me lo han escuchado decir desde hace mucho tiempo, es a una mujer sola le toca muy difícil y no es que sea imposible ni mucho menos y ay, pobrecitas, jamás, eso no va a pasar. Pero sí digamos que uno las admira en el sentido en que, pucha, ¿cómo hacen? ¿Sí? Madrugan, se levantan a las 4 de la mañana, despachan los niños, pues, perdón, los levantan, los bañan, les hacen desayuno, les alistan once, preparan el almuerzo porque se los dejan listo y se van ellas después a trabajar, después llegan a conectarse a las 6:30 cuando el profesor ese llega tarde, por ahí a las 6:40, imagínense, y ellas perdiendo tiempo ahí. Y todo ese tipo de cosas son situaciones que hacen que, que ese tipo de actividades que se desarrollan, que podrán ser las más básicas del mundo, pero las está haciendo una persona sola, es decir, teniendo que sacar adelante a uno, a dos, a tres niños, y digamos que con todo lo que eso les representa. Trabajar, estudiar, llegar a hacerle, a ayudarles a ellos en las tareas, estar pendiente, porque ahorita cuando son pequeñitos, pues muy chévere, pero van creciendo y Dios, los problemas se vuelven terribles. Entonces, digamos que son situaciones que vale la pena analizar, pero cuando llega una empresa y tiene esa política tan clara, ¿sí? Que tiene ese nivel de responsabilidad social y que lo muestra con orgullo y que se ve que funciona, porque es que yo digo, hay empresas que se pegan las descachadas del siglo, ¿sí? Y, no, sí, es que esa no me funcionó, voy a probar con otra estrategia. Cero. A esta gente le ha funcionado perfectamente y lo han logrado posicionar y mucha gente conoce eso. Entonces, sí te lo agradezco, Sandra, que me hayas hecho caer en cuenta de eso porque no lo tenía en el radar en estos momentos, pero es una función muy importante que desempeña esa empresa. Y así hay varias, ¿sí? Varias que también de pronto no son tan grandes o de pronto no hacen tanto boom en algunos aspectos, pero yo creo que esas son las cosas que uno como empresario debe mostrar. O sea, uno no debe sacar pecho porque es que eso es responsabilidad social. Usted está haciendo una obra. Y entre más personal involucre, pues muchísimo mejor para la empresa misma, ¿sí? Pero también digamos que para esas familias que está impactando y eso yo creo que es muy importante, ¿ok? Entonces hablemos acerca de lo que es básicamente las etapas de una estrategia. Dentro de estas etapas de la estrategia, digamos que aquí tenemos que decir que ese proceso, digamos que cuando uno está creando una estrategia, primero, eso no es simple, ¿ok? Eso no es que usted se acueste, usted se siente y se ponga a pensar y diga, voy a crear una estrategia y ya le salió. No, jamás, eso tiene, usted tiene que equivocarse, usted comete errores, le va a costar recursos, le va a doler, ¿sí? Hasta que va a encontrar la estrategia más adecuada, pero eso no es un camino lleno de flores, es un camino lleno de espinas, ¿ok? Entonces, crear esa estrategia, eso no es un paso sencillo, ¿sí? Y tampoco es que, digamos, que se pueda hacer sin haber realizado algún tipo de estudios, algún tipo de análisis que deben realizarse siempre para poder llegar a tener la estrategia más apropiada. Entonces, en ese camino, en ese trasegar de esa creación de esa empresa, si se desea minimizar los riesgos de un fracaso organizacional, hay que saber que se debe invertir tiempo, que se debe invertir dedicación, que se deben invertir algo de recursos y que eso puede salir mal como puede salir bien. ¿Ok? Y además yo tengo que soportarme de estudios y de análisis para poder llegar a la conclusión de que esa estrategia es la que más se adecua a mi organización. Entonces aquí digamos que lo que se va a hacer es que vamos a revisar de una manera muy breve cada una de las etapas que componen las actividades de una formulación estratégica general para posteriormente en las otras sesiones analizarlas un poco más en detalle. Entonces aquí tenemos, digamos que todo parte de la misión y la meta que se tenga propuesta una organización y a eso le llaman el componente estratégico organizacional.
¿Por qué? Porque es que aquí es en donde me está diciendo para dónde quiero llegar. No, yo quiero llegar a ser la cadena de restaurantes más grandes del país de bajo costo, pero de buena calidad. Pues no, listo. ¿Y cómo lo va a hacer? Ah, allá entonces viene otro tipo de análisis. Allá viene el segundo paso. Este es el primero. El segundo paso es entrar y decir, bueno, ¿en qué soy bueno? ¿Cuáles son mis fortalezas? Pero también cuáles son mis debilidades. ¿Ok? Y a nivel externo, entonces, ¿qué oportunidades tengo? Pero también qué amenazas me están respirando en el cuello. Y básicamente lo que yo hago es con la conjunción de estas dos, de ese análisis interno y del análisis externo, elaboro una matriz FODA. ¿Qué es una matriz FODA? Pues ustedes ya lo saben, básicamente es una matriz en donde yo comienzo a enumerar como loco todas las fortalezas y sí, yo soy bueno en esto y en aquello y en lo otro, y en las debilidades, bueno, uno como que las debilidades le da pena, como que uno las oculta y como que dice, no, qué boleta sacar esto ahí. Pero bueno, me toca hacerlo como para hacer bien el ejercicio, entonces como ya, ay, sí, no tenemos muchos recursos, nuestros clientes son pocos, y empiezan a enumerarlas, ¿ok? Y luego lo mismo se hace a través de viéndonos hacia afuera. Entonces, ¿qué oportunidades tenemos? ¿Será que yo tengo oportunidad de exportar? ¿Y por qué no lo he hecho tan bobo? ¿Sí? Porque no he dado ese salto. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me limita? ¿Ok? Ah, no, es que las amenazas es que usted no sabe nada de exportaciones y de pronto le incautan la mercancía, ¿sí? Ok, ¿cómo combato ese tipo de problemas? Entonces, comienza usted a enumerar, usted primero las lista y luego que las lista dice, ok, tengo la fortaleza 1, que es mi primer fortaleza, y la voy a analizar con la oportunidad 1, que es mi principal oportunidad. Entonces, yo tengo, soy una cadena de restaurantes, ¿cómo fue que dije? Cadena de restaurantes de bajo costo, pero de buena calidad. Y mi oportunidad es expandirme al exterior. Entonces, tomo ese par, eso se llama un par estratégico, se llama. Ese par estratégico, ¿yo qué hago? Digo, ok, ¿qué actividad debo desarrollar para alcanzar este propósito que me he trazado? ¿Sí? Ser una cadena de restaurantes de bajo costo, de muy buena calidad, en el exterior. ¿Ok? Entonces, ok, lo primero será, bueno, tengo que estudiar a qué mercado les voy a apuntar. ¿Será que me voy para el Medio Oriente? No, con ese problema ahorita, y todo eso, que resulta ser el mejor negocio. Que me voy entonces para China. Uy, hermano, pues China sí, muy chévere y todo, pero es que en China la competencia es muy brava. Esa gente por las noches, todos sacan sus ollas a las calles y se ponen a vender comida callejera y puede que no le funcione muy bien. Y además le toca después mezclarlo con otro tipo de proteínas que no son las más chéveres o las más comunes. Y entonces ya usted como que comienza a hacerle el feo al tema. Entonces, no, ok, miremos hacia América Latina. Entonces, ¿qué será que me voy para Argentina? Uy, pero es que con la inflación y si de pronto queda mi ley de presidente, ¿no? Entonces, eche para arriba, comienza usted a mirar de pronto un Perú, un Chile, comienza a mirar un México y empieza a ver y decir, oiga, por aquí creo que es, yo creo que apunto a México, a ver qué tanto es, y empieza usted a conocer el mercado mexicano, ¿sí? Los productos, qué tan bien es, qué tan bueno resulta tener todos los productos que usted necesita, los más comunes para desarrollar los platos con los que quiere impactar. Y entonces comienza a hacer ese tipo de análisis y comienza a jugar con esos pares estratégicos. Pero usted no solamente se queda con las cosas chéveres. Ah, si yo voy a hacer solo pares estratégicos entre fortalezas y oportunidades. No, mis amores, tiene que meterse también pares estratégicos con debilidades y con amenazas. Haga un mix entre un par estratégico de fortalezas con amenazas y uno de debilidades con oportunidades y empieza a jugar con todo eso para ver a dónde lo lleva. ¿Ok? Ya con todo ese plan totalmente claro, después de haber hecho todo ese análisis, ahí sí ya usted empieza a tener herramientas para implementar esa estrategia de negocio. Una estrategia a nivel de negocio, una estrategia a nivel funcional, una estrategia global y una estrategia a nivel corporativo. Y todo esto unido es lo que me lleva a tener la implementación de la estrategia. Pero eso no para ahí. Y no para ahí porque es que debemos surtir un proceso de retroalimentación en donde me digan, oiga, bueno, así con la mano en el corazón y decir, bueno, ¿en qué fallé? ¿En qué estoy cometiendo errores? Porque uno sabe que hay pecados que están cometiendo, pero
como todo, un pecado usted no lo cuenta cualquiera. Un pecado usted trata de esconderlo al máximo para que nadie se dé cuenta, pero ya cuando empieza a ser evidente y empieza a salir a la luz, ya usted el mejor camino es contarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque usted como que, "Ay, ya aquí voy mal, para bien o para mal, ya sabe, ¿sí? Ah, que le fui infiel, que el negocio no me salió bien y yo ya no puedo seguir tapando eso con el sol con un dedo. Entonces, mira, me pasó esto, esto y esto. Ya soltó usted la bomba, se quitó ese piano de encima, pero ahora ya son 2 cabezas, 4, 6, 8 cabezas pensando en cómo salir de la situación y no usted solo hundiéndose. Entonces comienza ese análisis de, bueno, ¿qué hice bien y qué hice mal? ¿Qué me falta? Y con esa retroalimentación, en muchas ocasiones, lo lleva a replantearse esta misión y estas metas. ¿Por qué? Porque usted dice, no, hermano, está muy barraco, definitivamente ahorita con el precio del petróleo, con la inflación, con que los productos están carísimos y aparte le van a subir al diésel, eso se va a formar el problema. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues nada, replanteé esa estrategia, hermano, esa misión y esa meta, porque posiblemente por ahí no es. Y si de pronto usted sigue insistiendo, 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 probable que se pueda estrellar más adelante, como también existe la posibilidad que la saque adelante, ¿sí? Pero digamos que requiere un buen proceso de análisis. Eso es el papel que esta retroalimentación. En muchas ocasiones, mirar qué tan bien o qué tan mal están planteadas mi misión y las metas que me he trazado como organización, ¿ok? Entonces, eso es básicamente esas etapas de de lo que es la creación de una estrategia, ¿sí? Y ya cuando usted tiene esa estrategia formada, como una estrategia ya en un borrador bien hecho, ¿sí? Esa estrategia que usted selecciona debe aprovechar todas las fortalezas de la organización, pero a la vez debe corregir todas sus debilidades, ¿sí? Puede que no las corrija todas, ¿sí? Puede que algunas le queden ahí, pero no las deje ahí escritas nomás. Ese se le va a volver un riesgo, ¿ok? Y los riesgos, ¿cómo los ataca uno? Gestionándolos. ¿Y qué incluye la gestión? Primero yo identifico mis riesgos. Entonces yo ya tengo aquí, uy, pucha, yo soy malo cobrando, ¿sí? Entonces no puedo dar crédito. Pero entonces si no doy crédito, no es que la gente no me va a comprar. Entonces, ¿cómo resuelvo eso? Entonces, ok, venga, empezamos a mirar el tema porque eso se me está volviendo, eso es una debilidad, pero si yo no sé cobrar, pues se me va a volver un riesgo que se me materializa y yo me voy a estar afectando. Entonces, hay que analizar muy bien esas fortalezas y empezar a atacar esas debilidades con el fin de que de tomar una ventaja de esas oportunidades que son externas y contrarrestar las amenazas que también son externas, ¿ok? Y digamos que la estrategia, esa estrategia debe ser implementada. Eso es una tarea que básicamente involucra lo que es el diseño de estructuras organizacionales que son, digamos que muy apropiadas y también requiere de unos sistemas de control. ¿Para qué necesita esas estructuras organizacionales bien apropiadas y esos sistemas de control? Para poder poner en acción las estrategias seleccionadas por y para esa organización. ¿Ok? Entonces, empezamos a desglosar cada una de estas etapas con el propósito de dar qué tan chévere resulta ser o qué tan difícil resulta ser cada una de estas etapas. Lo primero, pues, tiene que ver con el tema de formular la misión, ¿ok? Y frente a ese primer eslabón de esas etapas de la estrategia, digamos que el propósito de la definición de la misión corporativa básicamente se centra o se consiste en establecer todo lo que es la dirección y el enfoque bajo el cual se van a tomar las decisiones estratégicas en esa organización. Por lo general, una misión que está bien definida consta del establecimiento del rubro, es decir, el negocio, ¿sí? De esa organización, su visión, esa visión que tiene hacia futuro, esas metas que tiene a grandes rasgos y comienza enunciando los principales valores filosóficos que respaldan el actuar de esa organización. Entonces, cuando usted empieza a trabajar en la misión organizacional de su empresa, mire el tipo de negocio, qué visión es la que tiene,
cuáles son las macrometas y cuáles son los valores filosóficos que tiene contemplados dentro de esa organización. Y aquí hay que empezar a definir qué es esto de negocio, ¿sí? Porque hablamos del negocio y hablamos de la organización, pero como que no lo hemos definido. Y hay un autor muy famoso, él se llama Derek Abel. Él creó, digamos que esto que les voy a decir lo expuso él en 1996, ¿sí? En pleno boom del Internet, eh, en pleno boom de muchas caídas de empresas, ¿sí? Empresas que surgieron, empresas es que era terrible, la burbuja del .com, era por el simple hecho de que usted tenía una página web, ya su empresa se le valorizaba exorbitantemente, ¿sí? Ah, pero es que yo ya estoy en Internet, usted ya está en Internet, no, yo todavía no, por eso es la diferencia entre usted y yo ya estoy en Internet, era una página web que tenía, ¿sí? Y eso les disparaba el valor de las acciones. Claro, cuando esa bomba se estalla, todas esas empresas de papel comienzan a desmoronarse y hasta ahí fue, ¿sí? Pues básicamente esa sobrevivió fue Amazon. No sé qué otra habrá sobrevivido, pero me acuerdo de Amazon, que estaba en esa época y hoy en día todavía está. Y además que se ha tenido que ir moldando a los diferentes cambios. Amazon empezaba vendiendo libros, ¿no? Luego dijo, no, pues yo tampoco vendiendo solo libros, tengo toda mi infraestructura y me dedico solo a vender libros, que es bien barraco, solo vendo en Estados Unidos, que es donde hay cultura de lectura. Digo, no, pues yo quiero llegar a otros países, pues me toca meter más productos y comienza a vender por Amazon como si no hubiera mañana. Y obviamente ya después él empieza a ver que puede surgir otra línea de negocio. Dice, pues a mí me ha ido re bien vendiendo a través de Internet, pues ¿por qué no le digo a otras empresas, quiere que le vaya bien? Yo le tengo toda la infraestructura tecnológica para que usted traiga su empresa, la ponga en mi nube y yo le presto a usted todos los servicios. Usted no tiene que pensar en nada, ¿ok? Usted no tiene que pensar en que los hackers lo van a atacar, en que va a tener problemas de ciberseguridad. Usted no va a tener que pensar en que si se hizo el backup o no se hizo. Cero, nada de eso. Déjeme toda esa responsabilidad a mí y usted simplemente me paga una porción o una factura que los dos acordemos cuánto es lo que me va a pagar. Y pare de contar. Pero usted se quitó el chicharrón de encima. Entonces, en algunos casos eso es bueno, ¿sí? Lo que no le venden es, bueno, y si me aburro con usted y me quiero devolver y traer mis servidores para acá y tener todo yo mismo, esa partecita nunca se la hice. Entonces no, eso es fácil, yo le entrego los archivos, pero vaya, móntelos a su sistema. Porque por lo general, Amazon maneja son bases de datos no relacionales. Bueno, esto es un concepto de datos muy técnico. Y en un centro de datos, pues uno maneja tablas, o sea, bases de datos que se comunican entre las diferentes tablas. Entonces, pues así es mucho más fácil realizar búsquedas y hacer una serie de desarrollos. De la otra manera, no tanto. Entonces, cuando usted trae unos datos que están en esa estructura para meterlos a otra estructura, ahí es en donde usted, mi querido amigo, comienza a sufrir firmemente. ¿Ok? Vuelvo y les digo, eso nunca se lo va a decir un agente comercial, ni de Amazon, ni de Microsoft, ni de Google, ni de ninguna de estas empresas que le venden servicios en la nube. Porque ese es básicamente el problema. Que se quita usted la administración total, ese ya es un problema menos para usted. Usted simplemente pague. Eso sí, el día que se le olvide, ese día se va a acordar y nunca más se le va a volver a olvidar porque el sistema se le cae. Entonces, mire que dependiendo los momentos, dependiendo la situación política, económica y social, eso genera nuevas estrategias en las organizaciones. Entonces les decía que este señor Derek Abel, digamos que en una compañía, él argumentaba que una compañía debe definir su negocio en términos de 3 dimensiones, las cuales se encuentran cubiertas al dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus clientes? O sea, ¿usted conoce a sus clientes? ¿Usted sabe en dónde están ubicados sus clientes? ¿Sabe en qué edad, en qué rangos de edad tiene sus mejores clientes? ¿Sí? ¿Sabe cuáles son los gustos de sus clientes? ¿En qué zonas geográficas están ubicados? Todo ese tipo de cosas. Eso quiere decir cuáles son sus clientes, qué necesidades satisface usted del cliente y qué habilidades distintivas satisfacen las necesidades del cliente.
¿ok? Entonces, por ejemplo, en Crepes, comer rico a un precio cómodo, con un buen servicio, ¿sí? Con Amazon, pues hombre, quítese el problema de la administración, yo me encargo de todo eso, yo le tengo a usted los servidores, usted simplemente me paga, yo le pongo licenciamiento de todo el software que usted necesita, por eso sí yo lo cobro, pero usted simplemente se dedica a pagar y se desentiende de ese problema. Eso sí se ha cumplido porque si no, su problema lo va a tener. Entonces, digamos que de esa forma, sabiendo quiénes son mis clientes, las necesidades que yo satisfago de esos clientes y las habilidades distintivas que pueden llegar a satisfacer necesidades de esos clientes, ya digamos que yo tengo la base de lo que es mi negocio, ¿ok? Eh, Luego viene lo que es la visión. Eh, digamos que la visión es ese segundo componente. En, es ese segundo componente en la declaración de la misión corporativa, llamado también lo que se conoce como ese intento estratégico. Y esa definición de la visión consiste básicamente en una manifestación formal de lo que la empresa trata de lograr. Por ejemplo, ser la mejor empresa de productos alimenticios del mundo. O sea, llegar a tener ese estatus es bien importante, pero pues digamos que ahí habrá que trasegar unos caminos que no siempre son de rosas. Más bien me atrevería a decir que muchos kilómetros de esos caminos son de puras espinas y habrá que mirar cómo los voy a superar. ¿Ok? Luego viene lo que es la definición de esas macrometas. ¿Sí? Esas macrometas, ¿qué hacen? Pues básicamente las macrometas me especifican cómo es que una compañía intenta emprender el logro de su visión o intento estratégico. ¿A qué hago referencia? Veámoslo con un ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la aplicación de la calidad total, de la búsqueda de la satisfacción del cliente, del otorgamiento de poder a ese personal y de maximizar la productividad. Todo esto, ¿qué hace? Me empieza a dar la forma, me empieza a dar las primeras pinceladas para empezar a seleccionar la estrategia de mi organización. ¿Ok? Entonces, cuando sea necesario elegir entre estrategias que se deberían implementar, digamos que la que debería ganar es esa estrategia que más se acerque a todos esos preceptos, ¿ok? Y aquí vale la pena mencionar que en esa parte de la definición de la misión, el uso de las tecnologías de la información puede quedar explícitamente establecido. De esa forma, toda acción que sea llevada a cabo por la empresa debe ser coherente a ese enfoque. Y por último tenemos lo que es la definición de valores. Estos valores, digamos que se termina siendo aquí el cuarto componente de la estructura de la misión. Esa definición de valores, digamos que es una síntesis de esa filosofía corporativa. Y esa definición de valores está constituida por los principios, por los valores, por las aspiraciones y por las prioridades filosóficas fundamentales que pues obviamente resultan ser ideales y con las cuales se comprometen quienes toman decisiones estratégicas que orienten a la administración de la compañía. Entonces, ese tipo de valores, digamos que plantean la forma como la empresa intenta desarrollar sus negocios y en muchas ocasiones refleja el reconocimiento de su responsabilidad social y eso que se conoce también como esa ética por parte de esa firma empresarial. Por ejemplo, para efectos de una empresa química, digamos que su cultura se asocia a dos ideas sustantivas. Una, de mejor vida, ¿sí? ¿Y cómo se logra? Mediante mejores productos. Eh, Básicamente a través de la química se logra conseguir una mejor vida para ciertos pacientes. Y la otra idea importante es el respeto absoluto al medio ambiente. ¿Cómo conjuga usted esas dos? Porque usted dice, bueno, quiero eh, tener unos productos de muy buena calidad que cumplan con las necesidades de los clientes, pero a costillas de qué, ¿sí? De generar contaminación ambiental, de pronto de ser catalogado como no responsable ambientalmente. Todo ese tipo de cosas hoy en día es muy delicado. Hoy en día el que usted tenga un sello de que no es responsablemente, ¿cómo es que le dicen? Organizado, no es responsablemente
bueno, ahorita me olvidó el nombre, pero cuando pasa eso, digamos que socialmente se le castiga de una manera muy diferente a ese tipo de empresas, ¿ok? Entonces hay que tenerlo presente porque eso, cometer un error en esas instancias resulta ser bien complejo, ¿ok? Luego viene lo que es, ya vimos lo que era la parte de la eh, misión organizacional, que se divide en lo que es el negocio, la visión, las macrometas y los valores. Ahora miremos ese componente interno, haciendo bueno, haciendo más que interno, haciendo el análisis del entorno de la empresa. Entonces, ¿qué pasa ahí? En ese análisis de ese entorno, una vez ya tenemos claro el objetivo que la organización desea alcanzar, viene la siguiente etapa de análisis tanto interno a la empresa, con ese análisis interno que hago, determino mis fortalezas y mis debilidades. Pero también debo realizar ese análisis externamente, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo pertenezco a un sector, yo pertenezco a una comunidad, yo estoy impactando bien o mal a una comunidad. Entonces, ¿cómo me proyecto ante esa comunidad? ¿Ok? Entonces, en ese aspecto externo, yo debo enfocarme en encontrar todas mis amenazas y todas mis oportunidades que puedo llegar a tener en esos momentos. Y que, digamos, aquí hay también que hablar acerca de lo que nos dice eh, lo que es el éxito del análisis del entorno. Y sucede que ese análisis de ese entorno va a depender, si bien es cierto, del grado del análisis del equipo, también va a depender de la información que han sido capaces de recopilar al respecto. Y solo una gerencia que está bien informada, una gerencia que es capaz de tomar las decisiones acertadas, esa es la que se va a dar cuenta y la que va a sacar este tema adelante, ¿ok? Para poder tener esa información relevante y oportuna, digamos que es bien importante poder recolectar los datos del entorno, ¿sí? Y digamos que aquí la siguiente clasificación que aparece en la diapositiva me permite identificar los tipos de datos relevantes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tipos de información. Me dice, ok, debe tener tipos de información desde el punto de vista de mercado, ¿sí? Esos tipos de información de mercado hacen referencia al mercado potencial, tiene que ver con todo lo de los precios y los clientes. ¿Por qué? Porque a eso se dedica el mercadeo como tal, ¿ok? Entonces, pues resulta ser bien interesante ese tema. Otro tipo de información es una información técnica, y hay que mirar, pues, cuáles son los avances tecnológicos que se tienen, a qué de esos avances yo los puedo utilizar en pro del desarrollo de mi organización. ¿Será que necesito de patentes, necesito de licencias o me arriesgo y lo hago como caiga en cualquier momento, sabiendo que el agua me puede llegar hasta el cuello? ¿Valdrá la pena asumir ese riesgo? Habrá que mirar. Tipos de información general. Entonces, aquí en esta tipos de información general, pues digamos que es bien importante el tema de mirar todo lo que tiene que ver con la legislación vigente, las necesidades sociales y todas las perspectivas económicas. Eso hace parte de ese componente de información general. Viene también lo que son las adquisiciones, ¿sí? Posibles compras, uniones con otras organizaciones, cómo logro yo tener acceso a esos productos que vengo manejando de muy buena calidad, pero a unos precios mucho más cómodos. Información internacional. Yo debo conocer la competencia de esas empresas que pertenecen a mi sector, pero que están ubicadas en el exterior. ¿Por qué? Porque es que esto me va a dar pie para poder incursionar en ese tipo de mercados. ¿Por qué? Porque es que yo soy mejor que ellos. Yo tengo mejores productos, yo tengo mejores precios, yo tengo mejores facilidades de pago. ¿Ok? Entonces, ¿cómo entro al mercado sabiendo que tengo todas las de ganar? ¿Sí? Y eso por lo general no es tan fácil. Y hay otro aspecto que se llama miscelánea, que hace referencia básicamente a la disponibilidad de recursos, todo lo que tiene que ver con el comportamiento de proveedores, ¿sí? Pues son partes que hay que revisar muy bien cuando se está estructurando todo este componente de la estrategia. Digamos que con respecto a lo que son las fuentes de información relacionadas,
estas fuentes de información, digamos que se tienen fuentes tanto externas como internas, ¿ok? De esas fuentes, digamos que lo tenemos acá en esta diapositiva. Dentro de las fuentes internas tenemos lo que son los medios personales, ¿sí? Y los medios impersonales. Los personales son, por ejemplo, los subordinados, los pares y los superiores, pero en lo impersonal son todo lo que tiene que ver con reuniones e informes, ¿ok? Y enseguida, lo que se hace ahí, dentro de esas etapas de la estrategia, es presentar los contenidos que debe comprender el análisis que estamos realizando. Y entonces aquí viene lo que es puntualmente el análisis externo. Digamos que frente a ese análisis externo, se busca entender el mundo que rodea a la organización, ¿sí? Se examina el exterior de la empresa, identificando las oportunidades y las amenazas que se presentan. Es lo primero que yo hago a través de esta metodología de las 5 fuerzas de Porter, ¿ok? Digamos que una oportunidad es algo que nos favorece, ¿sí? Por ejemplo, un aumento en la demanda o la salida de un competidor del mercado. Eso es una oportunidad. O una nueva legislación que obliga a las empresas a consumir el tipo de servicios que se ofrecen actualmente, ¿sí? Eso, pues digamos que desde esa óptica, una amenaza, por lo contrario, son cambios en el entorno que pueden afectar negativamente a la organización. Por ejemplo, un fuerte incremento en el precio de insumos que resulten ser importantes para el desarrollo de sus productos, todo el tema de nuevos competidores, la disminución a largo plazo de la demanda o que la competencia se haya equiparado a la empresa en el uso de tecnología. Entonces, listo, ya me alcanzaron, ahora yo ¿qué más hago? ¿Cómo sigo manteniendo mi ventaja competitiva? Y en ese punto de vista, digamos que un modelo conceptual cualitativo que se ha mostrado útil para poder realizar ese tipo de análisis es el esquema de Porter de las 5 fuerzas. Competidores del sector industrial, proveedores, compradores, nuevos ingresos y productos sustitutos. Aquí tenemos ese tipo de situaciones, los nuevos entrantes, ¿sí? Que es una amenaza de nuevos entrantes. Toda industria atractiva que tiene buenos rendimientos atraerá a nuevas empresas, ¿ok? En tema de proveedores, tener ese poder de negociación de los proveedores, aprovechar, digamos que la capacidad de los proveedores para poner a la empresa bajo presión, y todo lo que tiene que ver con la dependencia de pocos proveedores y la accesibilidad a las materias primas. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con los clientes, ¿sí? Es ese poder de negociación de los clientes, que no es más que la capacidad de los clientes para poner a la empresa bajo presión, o también digamos que desde el punto de vista de una dependencia de unos pocos clientes, y pues ahí digamos que habría que entrar a analizar un poco más ese componente. Luego viene lo que son los productos sustitutos. Eso es una amenaza de productos sustitutos. Los productos sustitutos están siempre presentes, listos para reemplazar los productos de la empresa. Precios bajos de los sustitutos, número de sustitutos en el mercado, etc. Y lo último viene siendo la rivalidad de la industria, que hace énfasis en que esa rivalidad, que es una rivalidad entre los competidores existentes. Básicamente, ¿por qué? Porque hay una interacción entre los competidores de la industria debido a múltiples factores como la concentración de empresas para un mismo mercado y existencia de grupos empresariales, ¿okay? A eso es a lo que hace referencia esas 5 fuerzas de Porter. ¿Listo? Bien. Luego, esto desde el punto de vista del análisis externo, pero también decíamos que había que surtir un proceso de análisis interno. Digamos que ese proceso interno también debe dirigirse la reflexión hacia el interior de la organización. En ese llamado análisis interno, donde se identifican las fortalezas y las debilidades que tiene la compañía. Básicamente ahí pues nos dice que una fortaleza es algo que se posee o que se hace que en comparación con la competencia
da una superioridad. Soy diferente, ¿ok? Por ejemplo, una capacidad de innovación tecnológica, una mejor atención, ¿sí? Unos procesos eficientes. Todos esos son temas que se pueden llegar a convertir en fortalezas a muy corto plazo en las organizaciones. Pero así como existe una fortaleza, pues también existe una debilidad, y una debilidad básicamente se define como una carencia que causa problemas y que impide crear valor. Algunos ejemplos son altos costos de producción, desconocimiento del mercado, personal no motivado, medios de distribución ineficientes, etcétera, etcétera. Dentro de los métodos para poder analizar internamente a la empresa, se cita la cadena de valor de Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva. ¿Okay? Digamos que las empresas deben comprender lo que son sus cadenas de valor, ¿ok? Pero no solamente se debe quedar con las cadenas de valor, también debe conocer las cadenas de valor de los clientes que tiene y de los proveedores, ¿ok? ¿Con qué propósito se hace eso? Para poder descubrir áreas de potenciales nuevos servicios. Por esto se dice que el análisis relativamente periódico de la cadena de valor de una empresa es un medio efectivo, ¿para qué? Para poder encontrar aplicaciones ventajosas de la tecnología de la información. Eso es básicamente lo que nos muestra esa debilidad, ¿ok? Este es un gráfico que tenemos acá acerca de lo que es la cadena de valor de Michael Porter. Digamos que esta cadena de valor nos permite el análisis del costo de ejecución de las actividades, dicho sea su paso, que son actividades que están clasificadas según criterios basados en la importancia del costo de su crecimiento, o ¿por qué no?, en todo el tema que tiene que ver con la relevancia estratégica. ¿Ok? Perdón. Entonces, no se basa en los criterios contables que resultan ser convencionales. Esas actividades de valor pueden dividirse en dos grandes grupos, en actividades primarias y actividades de apoyo. Y para ello se hace uso de este gráfico que tenemos acá, en donde tenemos, digamos que todas las áreas de apoyo, ¿sí? Que son compras, desarrollo de tecnología, gestión de recursos humanos y todo el tema de la infraestructura de la empresa, ¿ok? Y esos procesos recaen sobre unos pilares. El primero de ellos es la logística de entrada, el segundo las operaciones, el tercero logística de salida, el cuarto marketing y ventas, y el quinto todo lo relacionado con el servicio. Entonces básicamente este es el gráfico de Porter. Digamos que como para empezar a conocer a una organización por dentro, ¿ok? Aquí pues vale la pena mencionar qué son esas actividades primarias. Bueno, más que las actividades primarias habrá que mirar acerca de lo que es la logística de entrada, ¿sí? Digamos que aquí dentro de esa logística de entrada, eso hace referencia a unas actividades que están asociadas con recepción, con almacenaje y entrega de insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, etc. Pero también tenemos un núcleo de operaciones, que son aquellas actividades que están asociadas con la transformación de insumos en la forma final del producto, incluyendo esto también lo que es el empaque, el mantenimiento u operaciones de instalación. El tercero tiene que ver con lo que es la lógica interna o lógica de entrada. Básicamente en esa lógica de entrada hace referencia a lo que son las actividades asociadas con recepción, almacenaje y entrega de insumos del producto, como manejo de materiales, almacenamiento, control de inventarios, etc. Luego viene todo lo que se conoce como el núcleo de operaciones, que son esas actividades que de una o de otra manera están asociadas o están vinculadas a la mía con la transformación de insumos en la forma final del producto. Allí se incluye de nuevo el empaque, el mantenimiento, las operaciones de instalación, etcétera, etcétera. Luego viene lo que es la logística externa o una logística de salida. Eso hace referencia a las actividades que están asociadas con la recepción
con el almacenamiento y con la distribución física de los productos a los compradores, ¿ok? El otro termina siendo lo que es el marketing y ventas. Este marketing y ventas, bueno, digamos que con ese ítem se puede decir que marketing y ventas son actividades que están asociadas ¿a qué? A la venta y su inducción como publicidad, promoción, fuerza de ventas, etcétera, todo lo que envuelve el nicho de esa área que es aumentar las ventas, ¿ok? Y en tema de servicio, que es la última, servicio hace referencia a esas actividades que están asociadas con la prestación de servicios para realzar o mantener ese valor de ese producto. Ahora bien, digamos que aquellas otras que proporcionan factores productivos, materiales, tecnología, fuerza de trabajo, etcétera, y todo lo que tiene que ver con la infraestructura necesaria para el normal funcionamiento de las primarias, se denominan actividades de apoyo y se encuentran implicadas en cualquier sector industrial y pueden dividirse en 4 grandes categorías. La primera, lo que es la infraestructura de la empresa. Voy a borrar estas líneas. Entonces, lo primero es esta, infraestructura de la empresa. Básicamente, esa infraestructura de la empresa incluye actividades como las de administración general, planeamiento, finanzas, contabilidad, que apoya la cadena completa y no a actividades individuales. Luego viene todo el tema de la gestión de recursos humanos. Consiste en las aplicaciones de búsqueda, en aplicaciones de contratación, entrenamiento, desarrollo y competencias de todo el personal, ¿okay? Hacia allá se enfocan las actividades de recursos humanos. Viene otra que es, básicamente se denomina como desarrollo de tecnología, y con ese desarrollo de tecnología, pues digamos que hay que tener varias cosas presentes. La primera es todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la empresa, ¿sí? Dentro de esa infraestructura de la empresa se incluyen actividades como las de administración general, planeamiento, finanzas, contabilidad o aquella, digamos que puede ser aquella otra, se me fue la paloma con eso. Bueno, digamos que en términos de recursos humanos, lo que les estaba diciendo era que esa área específica consiste en las actividades de búsqueda, contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de quién, pues de todo el personal que está vinculado con la organización. Y viene otro que es el desarrollo de tecnología, que pues esto no es que todas las empresas lo tengan, unas lo tienen mucho más elaborado que otras, pero cuando usted implemente desarrollo tecnológico en su organización, hay que tener claro que cada actividad de valor representa tecnología. Y tecnología, digamos que puede estar representada en conocimientos, el famoso know-how, en procedimientos o la tecnología dentro del equipo del proceso. En ese orden de ideas, el desarrollo de la tecnología consiste en un ramo de actividades que pueden ser agrupadas de manera general en esfuerzos por mejorar el producto y el proceso. Y viene el último, que es el abastecimiento o las compras, y ese pues ya es muy fácil, pues se refiere básicamente a la función de compras de los insumos requeridos para la empresa. ¿Ok? Pues yo creo que dejémoslo acá. Me falta este componente de lo que es la matriz PODA, pero pues esto ya muchos de ustedes lo conocen, pero lo explicaremos. Y hablaremos acerca de los niveles de la estrategia y luego entramos ya con aspectos importantes, ya mucho más puntuales de lo que tiene que ver con la estrategia, que es este tema de algunos conceptos básicos de estrategias, en donde veremos una introducción, unos conceptos base, qué es eso de capital de trabajo, cuáles son las principales decisiones financieras que se toman en una organización y unas conclusiones. Esta temática es un poco larga, pero pues nos va a demandar más tiempo, pero bueno, lo sacaremos adelante porque es, digamos que es la base de lo que vamos a empezar a desarrollar más adelante, ¿ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, algún comentario, algo que quieran hacer para el cierre.
No, pues Profe, por ahora no. Ok, Lida, profe, dime. profe, una pregunta. Ahorita cuando te hablabas de la tecnología, que fue el último punto que tocaste, ¿esto aplica a la propiedad intelectual? Es decir, por ejemplo, los desarrolladores está su conocimiento y también todo lo que ellos tienen que utilizar, porque ellos utilizan computadores con ciertos programas o bueno, con ciertas cosas para el tema de desarrollo. ¿A eso te refieres cuando es un componente que lo lleva todito? Pues digamos que en todos estos componentes no se puede dejar de lado lo que es el tema de derechos de autor, pero es que además el tema de desarrollos de software tienen otra implicación y es el que yo como empresa puedo, inclusive, eso se conoce dentro del mundo mm, corporativo como transferencia tecnológica. Es decir, yo me dedico a desarrollar, por ejemplo, una aplicación, pero ya la tengo tan perfeccionada que me sirve para suplir mis necesidades en la organización que ya la puedo vender. Eso hacen muchas universidades. Una universidad que saque un buen sistema de información se lo puede empezar a comercializar a otras universidades para que ellas lo utilicen con una serie de restricciones. Entonces, yo para desarrollar ese tipo de herramientas, pues yo tuve, tal cual como tú lo mencionas, tuve que adquirir algunas licencias de software. Debo decirle a mis desarrolladores que cuando entreguen un producto, ellos me den una cesión de derechos de autor en donde, ¿qué significa? Y eso suena a veces como, ¿cómo así es mi trabajo y por qué lo voy a hacer? No, básicamente una cesión de derechos de autor lo que dice es, mire, yo reconozco que usted, señor ingeniero de desarrollo, usted hizo toda esta aplicación, ¿ok? Pero también hay que tener en cuenta que yo le pagué para que usted hiciera eso. Entonces, esto, si bien es cierto, usted lo hizo y usted tiene todos los derechos sobre, digamos, esos derechos patrimoniales sobre digamos que sobre esa herramienta, porque usted fue el creador, yo como empresa, yo voy a tener todos los derechos para vender o comercializar esa solución. Y ya estará de mi parte si yo decido reconocerle a usted, eh, digamos que dependiendo de la cantidad de otras universidades que me compren esa herramienta, pues de darle algún tipo de beneficio económico. ¿Ok? No sé si han tenido oportunidad de ver la Sí. película, la película de, ay, ¿cómo es que se llama? La de Nike, la de los tenis, en donde lo que hacen es, hay una gran pelea, eso sucede por allá como en los años 80, en donde surge la figura de Michael Jordan como el mejor basquetbolista de la época, y entonces todas las marcas de tenis quieren pautar con, ¿cómo se llamaba el equipo de los, bueno, era de Chicago. Entonces, todas esas Bulls de empresas, Chicago. los Bulls de Chicago, muchas gracias. Entonces, todas las marcas, Adidas, Converse, Nike, querían pautar con ellos y que Michael Jordan usara esos tenis, ¿sí? Pues ya la familia de Michael Jordan, una familia muy tradicional, pues decía, no, pues nosotros estamos siempre con Converse. Converse era la empresa líder en venta de tenis para basquetbolistas y todos los tenis que usaban los basquetbolistas los usaban toda la población que quería jugar básquetbol, ¿ok? Y ya se había vuelto moda. Entonces, claro, eso era un nicho de mercado impresionante. Todos querían que estos basquetbolistas usaran sus tenis. Y fue tanta la pelea con Michael Jordan que Nike dijo, no, pues ¿sabe qué, hermano? Eh, Vamos a ir detrás de Jordan y vamos a convencerlo para que él digamos que se alíe con nosotros y nosotros en contraprestación de eso vamos a fabricar las zapatillas Jordan, ¿sí? Las famosas Nike Jordan. Y pues digamos que eso fue un boom. Eh, Tuvieron que convencer fue a la mamá. Con Michael Jordan nunca hablaron, tuvieron fue que hablar, era a la que había que evangelizar era la mamá. Y la mamá se encargaba de evangelizar al hijo. Y ya con eso era problema resuelto. Pero convencer a la mamá fue durísimo y estos manes tuvieron que, mejor dicho, hacer algo que nunca habían hecho y era decirle, mire, por cada zapatilla que vendamos de la línea Jordan, nosotros le vamos a dar un porcentaje a ustedes. Y hoy en día
Michael Jordan es la persona que se gana 400 millones de dólares como ingresos pasivos sin ningún problema cada año, sin mover un solo pelo. Se gana 400 millones de dólares. ¿Gracias a qué? A esa negociación que hicieron con Nike para que Jordan utilizara los tenis. Y al sol de hoy se sigue ganando la plata. Imagínese ese negociazo. Entonces, sí, Luisa, básicamente lo que te quiero comentar con esto es que las cosas se pueden hacer, pero todo dentro de los márgenes legales, todo respetando ese tipo de, conociendo esos límites y obviamente tener muy presente que el día que los vulnere, que el día que, porque digamos que eso se da y las empresas se preparan para eso. El día que eso se vaya a hacer, pues estar muy bien preparados para la defensa, porque esos son problemas de largo aliento y que por lo general incluyen muchos recursos. Entonces, pues habrá que prepararse bien. ¿Listos? Ay, muchas Bueno. gracias, profe. Sí, perfecto, gracias. Ok, Luisa, a ti, muchas gracias. Entonces, pues nada, les agradezco mucho la asistencia. Perdónenme por haberles llegado 10 minuticos tardes, pero la próxima se va a volver a presentar y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Listo, profe, gracias. A ti, Gracias, muchas profe. gracias. Descanse. Gracias, Luisa, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, Sebastián. Chao, Sandra. Gracias, profe. Ok, Lida. Chao, Dora, que estés muy bien. Feliz noche, profe. Gracias, Carlos, lo mismo. Chao, Elisa, a Luisa, Cindy, Dora, todos, que estén muy bien. Buena noche.